Bienvenidos, bienvenidas a este último podcast de la tercera temporada en Clave de Cultura. Soy Alessandro Pierozzi, director y presentador de dicho podcast, y como siempre he comentado al inicio de cada episodio, este es un espacio para conversar, reflexionar, conocernos, pausarnos un poco, que creo que es muy necesario, y también hablar de cultura, por supuesto, en Clave de Cultura, lo dice el mismo título, y sobre todo también reflexionar y pensar en el concepto de cultura, que creo que es algo interesante y muy importante que debemos conocer y hablar de ello. Hoy tengo el inmenso placer, y es un verdadero honor, recibir a la visita de una persona que, de confesar, me hace mucha ilusión que esté aquí, porque además, sabiendo su tremenda agenda, pues es casi un milagro, ¿no?, el poderlo entrevistar. Hemos coincidido siempre por redes, nos saludamos en una ocasión en un concierto, pero de una manera muy rápida, y en redes pues nos hemos seguido, y él tiene una actividad enorme en las redes, cosa que además es admirable, ¿no?, porque su profesión la lleva a través de eso a todos los rincones. Es una persona que al nivel humano es un top, se podría decir, de amabilidad, de simpatía, cercano en el trato, y se va a poder ver además en esta conversación de hoy. Es un artista, un verdadero embajador de España por todo el mundo, porque es así. Un día está en Asia, otro día está en América y otro día está en Madrid, con una facilidad pasmosa, y eso la verdad es que es admirable, ¿no? Tocando en las mejores salas, con los mejores directores, las mejores orquestas, también en sus recitales. Es un gusto verle tocar. Ya estoy anticipando algo de quién es. Y como digo, es una maravilla poder terminar esta tercera temporada con él. Así que nada, no me dilato más y comenzamos. Bienvenido, Rafael Aguirre. Muchas gracias, Alessandro. Es ya lo he dicho, un verdadero placer que estés aquí. Y bueno, aprovechando que estás por Madrid unos días, dijimos vamos a intentarlo, y aquí estamos. Es un gran regalo, como digo, además, finalizar esta tercera temporada contigo. Describir a Rafael Aguirre en pocas palabras es complicado, digamos que imposible, pero en unas pinceladas podría decir que es malagueño, eso es evidente, nació en Málaga, es guitarrista desde los 8 años en que se decidió por la guitarra, porque su hermano había elegido el piano, y con 16 años realizó ya su debut orquestal con la Joven Orquesta de Málaga en una gira por Andalucía y Marruecos, y a partir de ahí pues un recorrido meteórico, la verdad, que incluye multitud de premios, conciertos, no sé si 50 o más ya países, por ahí va la cosa. Sí. Tanto a nivel nacional, internacional, solista junto a, como he dicho antes, orquestas, directores. Por ejemplo, también colaboraciones con artistas de la talla de Lan Lan, sopranos como Fatma Said, o era Isen Park, la chelista Madej Roshat, o el ensamble de músicos de la Filarmónica de Berlín, entre otros. También tiene en su haber varias grabaciones, no solo de música clásica, con las transcripciones, por ejemplo, de Bach, de Mendelssohn, Scarlatti o Ravel, o la grabación de La vida breve de Falla, sino también ahonda en territorios de otras músicas, como la brasileña o el fado portugués. Luego hablaremos de tu interés por estas otras culturas, digamos, porque es un tema que me interesa mucho, además, que llevas muy a pecho, ¿no?, en tu carrera. En su repertorio constan el estreno de más de 30 conciertos de guitarra, clásicos para guitarra, así como de obras contemporáneas, y también bucear por otros estilos como un abanico poliédrico, ¿no? Por ejemplo, el flamenco, obras contemporáneas, en fin. Y todo esto te permite, o le permite, mejor dicho, estar entre uno de los grandes en el escalafón de los guitarristas. Rafael, siempre inicio con la misma pregunta a todos los invitados. ¿Te gusta más en clave, todo junto el término, o en clave de cultura? El segundo, en clave de cultura. Ajá. Porque creo, una de las misiones en las que yo creo es no volverlo algo, no sé si usar la palabra endogámico, ¿no?, o de nicho, la cultura, como algo que está encerrado en algún sitio, sino realmente naturalizar la cultura, porque realmente creo que la cultura, luego diré un poco otra sí. cosa, pero creo que somos todos, y realmente todos aportamos
nuestro grano de arena. Entonces es importante realmente hacerlo lo más visible y natural posible porque es lo que yo creo que realmente es. Así que en clave de cultura. Es curioso porque muchos invitados convencidos en clave, todo junto, otros me dicen en clave, o sea que está muy interesante el conocer la opinión de cada uno de vosotros. En clave de fa. Muchos me dicen en clave a nivel musical, efectivamente. Como saben también de un poco mis orígenes musicales, digo, pero no, siempre está intencionada la pregunta. Bien, y también como segunda pregunta, siempre inicio un poco en estas conversaciones, pues han salido muchas acepciones. Es una palabra, cultura, es una palabra polisémica, con muchos significados, con cada persona puede reflexionar de una manera, puede pensar de otra, de lo que es en sí la cultura para cada persona y en general para todo un grupo o una sociedad o el mundo entero, ¿no? Por ejemplo, en el primer capítulo de esta temporada, y quiero rememorarlo porque fue, la verdad, interesantísimo, con Carlos Santos, periodista y escritor y divulgador, y dio una acepción de cultura que además se volvió viral en las redes. Tuvimos más de 1 millón de seguidores de esa respuesta y lo que conllevó, es decir, los comentarios de la gente. Fue muy interesante porque hubo mucha interactividad. Y él dijo que hace 50 años leyó en un libro que el concepto de cultura es el conjunto de instrumentos que sirven al ser humano para defenderse en el medio en el que vive. Pues como te digo, cientos de comentarios y de likes y todo esto, ¿no? En tu caso, ¿qué significado tiene la palabra cultura? Bueno, como sabía que venía el programa, le he dado muchas vueltas. A mí me gusta mucho tomar notas y según qué día me preguntes, esto es como preguntarme cuál es tu obra musical favorita o lo que sea. Yo creo que según el día de la semana o del año que me preguntes, entonces te voy a leer los apuntes que he tomado hasta llegar a la última, que yo creo que es la que voy a dejar. Ah, fenómeno. Y tengo aquí varias, son como un brainstorming, algo así, ¿no? Es lo que le da sentido a la vida y que no se lo da, por ejemplo, el resto de los animales, o lo que engrandece al ser humano a pesar de sus miserias. También he puesto pensamientos y emociones transformadas en el legado. Esta es una palabra muy importante que va a aparecer ahora en las 3 últimas definiciones. Pensamientos y emociones transformadas en el legado que le vamos dejando a futuras generaciones. O lo que aportamos todos más que para sobrevivir, para dejar un legado de nuevo. Y el último ya, que dije, pues tengo que hacer uno un poco más corto, lo puse primero como el legado espiritual que transmitimos a futuras generaciones, que luego le añadí y también que heredamos. Así que el legado espiritual que heredamos y transmitimos a futuras generaciones. O sea, le has dado una importancia en este caso, yo diría que a lo posterior, es decir, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que esa cultura no Sí, decaiga, ¿no? Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Sí. Bueno, y pues, por eso digo que somos realmente todos, o sea, yo no creo que un intelectual esté por encima de una persona, no sé, que hace pan. Yo quería ser panadero de pequeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate la importancia que le daba yo a los panaderos, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Y por eso el debate, por ejemplo, entre músicos populares o música clásica, ¿no? Que es más relevante. Si le preguntas a un gran compositor de la historia, te va a decir, no, sin la música popular se no habrían ido tantos temas, tantas sinfonías, tantas historias, ¿no? Entonces, sí que creo que entre todos vamos formando, digamos, una serie de experiencias, de comportamientos que con el paso del tiempo se van filtrando y se van quedando a veces de forma más justa y a veces de forma más injusta, los que realmente perduran y heredan estas futuras generaciones, que a su vez ellos mismos, pues algunas las van a transformar y otras las van a crear desde cero, ¿no? Entonces, muy interesante. Sí. Decías lo de la música popular, hay siempre mucha polémica. Música clásica hay gente que la llama música culta y es una barbaridad, ¿no? Yo creo que ahí hay un concepto totalmente, creo, equivocado, ¿no? Académica también se le llama, no sé, entonces... Sí. A mí me viene a la cabeza Villalobos. Está como comparándolo, lo clásico, con verdaderamente lo oculto, y no es así, lo que tú decías, ¿no? Sí. Yo creo que también, o sea, países donde el folclore tiene mucho peso, como Brasil, por ejemplo, pues Villalobos, que está considerado el compositor más importante de Brasil, o más prolífico, o lo que sea, él llegó a decir una frase que decía, el folclore soy yo. O sea, el tipo era tan megalómano también, el folclore soy yo. Y es muy, muy interesante porque como un compositor, o en el caso de Andalucía, el caso de Manuel de Falla, o sea, tú le quitas el folclore a Falla, le quitas el 50 o el 60% a su música, ¿no? Entonces yo creo que realmente seguramente habrá muchos músicos cultos o clásicos que a lo mejor no muestren de forma visible su influencia popular y la tengan.
Algunos sí lo hacen, sin ningún tipo de pudor y de vergüenza, lo que sea, pero otros realmente, al final es muy difícil saber de qué fuentes bebe uno y de qué fuentes bebe otro. Pero luego tienes también los compositores rusos, la cantidad de, no, esto viene de una sinfonía de Tchaikovsky, ¿no? De la canción Sí, popular, tal, rusa, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo creo que es imposible. Es como decir, yo voy a ser un escritor o yo voy a ser un compositor, pero cada vez que yo salga a la calle no me voy a dejar influenciar de lo que veo, de lo que oigo, de lo que huelo, de lo que siento. Y es imposible. O sea, que aunque uno quiera, es imposible. Eh, como te he dicho antes, eres un auténtico embajador cultural. Yo creo que es una palabra muy adapta a ti. Llevas el arte de la guitarra por todos los rincones del mundo, la guitarra clásica en este caso. ¿Cómo ves el desarrollo cultural de las sociedades ahora que parece que estamos en un ciclo de vida complejo? El mundo a regañadientes, la gente, bueno, el ser humano bastante siempre, ¿no?, fuera de sí, las malas políticas, la irascibilidad general. ¿Cómo ves el símbolo de llevar la música a la gente y qué papel crees que tiene en este caso de medicina, de positivo, para contrarrestar todo eso que nos está rodeando en este ciclo? Pues la vida yo creo que son ciclos, ¿no? Yo creo que pasará y seguiremos adelante con ciclos mejores. Luego habrá otra vez peores, pero bueno, este está siendo la verdad bastante largo, sobre todo desde que ha empezado el siglo XXI. Estamos en una continua montaña rusa. Sí, pues yo creo que somos los que damos conciertos y no solamente, somos una especie de resistencia contra la inmediatez. Mm. Porque, por ejemplo, ahora yo veo cuando tengo que dar alguna clase a algún chaval o chavala de 16 años, de 15 años, de 14, no hacen las mismas cosas que yo hacía cuando yo tenía 10 y tampoco nos llevamos tanto, ¿no? Yo no soy tan mayor, pero es verdad que ayer hablando con un amigo yo le decía, es que yo, por ejemplo, me mudé a Alemania con 19 años, afuera había nieve, había lluvia, me quedaba en una habitación de 10 metros cuadrados y lo único que tenía era una cama y un equipo de música y una mesa que encontré en la calle, entonces, y la monté ahí. Entonces, y yo me tendía en la cama y me ponía a escuchar música 1 hora y media y sin ningún tipo de imagen, sin ningún tipo de distracción. Entonces digo, yo no sé qué personas hoy en día de esa edad o un poquito más mayores, bueno, aquí ya son 19 años, ¿no? Hacen realmente eso por la cantidad de distracciones. Y también me viene a la cabeza ahora, cuando estaba tocando en Corea del Sur, que tuve la suerte de que invitaron para ese concierto, era la radiotelevisión coreana, la orquesta, invitaron al concertino de la Filarmónica de Viena, que había trabajado con Karajan, con Bernstein, con Kleiber, con todos, y entró con 18 años a la Rainer Küchel. Y recuerdo que me dijo una frase que se me quedó grabada así a fuego, que decía, yo que traté mucho con Bernstein y Karajan y compartimos viajes, aviones y todo, yo creo que si estuvieran vivos en el siglo XXI no conseguirían ni la mitad de cosas que De lo que consiguieron. consiguieron. Entonces yo creo que nosotros, como he dicho, somos una especie de resistencia contra esa inmediatez y realmente ponemos a prueba, no ponemos a prueba, no me gusta usar esa expresión, pero creo que le damos una oportunidad a la gente que tenga una experiencia completamente diferente y casi revolucionaria a lo que es su vida diaria, ¿no? Porque incluso cuando ven una película que puede durar también eso, 1 hora, 1 hora y media, una serie, y todos lo hacemos, ¿no? Nos vamos al teléfono, nos distraemos, ¿no? Pero en un concierto ya te da un poco más de pudor coger el teléfono y ponerte a ver. Entonces, como que realmente yo lo que noto es que la gente cuando va al directo, cuando va al concierto, le da una importancia mayor a la música porque creo que la experiencia es mucho más intensa, porque realmente están usando el oído de una forma integral y no mezclándola con la vista del teléfono y con esas distracciones. Entonces, creo que le hacemos un favor muy grande para que este sentido siga desarrollándose. ¿Se podría decir que hacéis feliz a la gente en ese momento? Sí, Aunque sí, sea 1 hora y media sí, de es una felicidad. experiencia al final que es donde la emoción
tiene un papel preponderante y donde esperemos que cuando salgan del concierto son personas diferentes a las que entraron. Y nosotros también los que damos el concierto, porque por ese tipo de escucha, por ese tipo de reacción, nos hacen tocar de una manera que nosotros a lo mejor ni siquiera esperamos y que eso también nos cambia a nosotros. Y es por eso que tiene sentido también dar conciertos en Corea o en Alcobendas o en donde sea. Sí. Sí. Hablabas antes de Alemania y es una de las características que más me interesan de tu perfil, es ese ir y venir vital por todo el mundo, ¿no? Has vivido en Alemania, como has dicho, en Londres también has estado, ahora vives en México, en España, evidentemente. Tu madre es francesa, si no tengo mal la información. ¿Se podría decir que eres un nómada cultural? Sí, ya son 4 capitales y varios países y al final siempre estoy viajando y es muy interesante cómo te cambia eso como persona. Exacto, ¿te ha enriquecido? Sí, me ha enriquecido, pero también a veces me ha hecho un poco... Ay, fíjate, no sé si usar la palabra, porque uno puede pensar, no, viajar te hace muy, muy tolerante y siempre está el tópico ese, ¿no? Porque conoces más culturas. A mí a veces me ha hecho, no sé si un poco idiota, o sea, un poco intolerante, porque a veces uno se vuelve un poco... No voy a decir la palabra insoportable, ¿no? Porque no sé, también me cuesta verme desde fuera, ¿no? Pero uno llega a un sitio y automáticamente ya también está comparando. No, porque en este otro país le dan más importancia a esto, o yo vi esto aquí hecho de esta manera, y entonces no me explico por qué no van a ese país y toman este modelo para... Entonces uno ya va como creando un país que es utópico, Sí. en el que se puedan implementar todas esas cosas, pero al final tú dices, pues no seas tonto porque eso es imposible y nunca va a existir, ¿no? Y a lo mejor esa es la fantasía que tenemos los músicos, o no sé, que te hace un poco, mezclan la música con los viajes y todo eso, pero al final también, ya, cuando pasan 10 minutos me digo a mí mismo, como que me doy ternura y digo, ay, pero qué tonterías tiene, ¿no? Qué cosas tiene, ¿no? ¿Cómo va a ser eso así? No sé qué, no digas cosas. Entonces, valora que aunque no tenga este sitio, esto de aquí, pero tiene también esa autenticidad. Y si las cosas son así, pues si vamos a hablar de cultura, ¿no? Es el resultado de esos comportamientos. Si a lo mejor se cambiara eso, se perdería a lo mejor una esencia que la acabaríamos echando de menos y que le hace a ese sitio tan... No sé, mira, yo tengo un amigo, cuando estudiaba en Alemania, un amigo mío que es de Ávila y me decía, pues que aquí en Alemania todo tan limpito, tan perfecto. Ahora ha cambiado un poco, ¿no? Dice, a mí me encanta cuando llego a España, llego a Baraja y veo 2 cigarrillos así en el suelo, no sé qué, y digo, ay, ya estoy en España. Entonces, algo que puede ser en principio negativo, puede tener una connotación negativa, pero a ti te da de repente una paz, ¿no? Es como ver una chimenea, como sentirte en casa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que con el paso del tiempo me puedo volver como, no hay que cambiarlo. O sea, eso realmente a lo mejor lo que tiene que hacer, más que tú querer cambiarlo, te tiene que enseñar algo a ti. Entonces sí que puede ser que nos volvamos tolerantes, pero también intolerantes. Porque hemos visto también mucha belleza, hemos visto muchas cosas, tenemos demasiada información, ¿no? Quizás más, porque al final yo viajo por trabajo, ¿no? Y quizás más que una persona, o sea, tenemos como varias vidas en una. Y puede ser bueno, pero también si se te va de control puede ser malo. Eso nunca lo he dicho en una entrevista, ¿eh? Pero... te comentaba que ahora vives en México, bueno, ahora no sé, hace un tiempo Sí. te has establecido allí. No voy a entrar en disquisiciones políticas, pero quería yo tampoco. sacar el tema. No, nunca lo he hecho en este podcast, pero ¿cómo se está viviendo de un tiempo a esta parte todo este proceso de revisitar la historia, el proceso cultural, España, México? Lo digo porque creo que se está convirtiendo en una polémica absurda, ¿no? Después de tantos años, de siglos, cuando además México siempre ha sido un país en el tema cultural, por ejemplo, acogedor respecto, por ejemplo, a los españoles que fueron allí, ¿no? Compositores o muchos literatos, o en fin. Y yo creo que aquí se admira muchísimo el folclore, las tradiciones, todo lo mexicano. No sé, ¿ves tantas diferencias? ¿Ves tantos... Tú que ahora vives allí, ¿ves verdaderamente algún problema que se pueda salir de madre, como se suele decir? ¿O es todo una exageración, una confabulación que se han creado ciertos personajes? Bueno, yo creo que son cosas que se pueden llevar también, encontrar paralelismos en otros países con problemas similares y demás. Yo creo que cuando estas cosas se intentan sacar de contexto, de quicio, o influir en la gente,
va por épocas, ¿no? De repente sube aquí mucho la temperatura, pero luego baja, pasa otra cosa y va por épocas, ¿no? Entonces, pues no sé, yo en medio de todo ese revuelo debuté en el Palacio de Bellas Artes, que es el sitio más mexicano que hay, más emblemático del país, que cuando tú se lo dices a cualquier mexicano se echa casi a llorar. Y fue con el concierto de Aranjuez. La sala estuvo llena los 2 días. Toqué música española, toqué música mexicana. La gente se puso de pie, me transmitieron muchísimo cariño. A mí me tratan muy bien. Hay veces que me hacen ciertos comentarios, ¿no? Yo qué sé, o me imitan el acento español o algo así, que a veces, no sé, a veces, lo que te he dicho, a veces soy tolerante, a veces soy intolerante. Es verdad, en la familia de mi esposa estaba uno de los historiadores más importantes que ha dado México, Guillermo Tovar y de Teresa, que tiene además 2 volúmenes de la historia de México, y que con 12 años lo contrató el presidente de México como asesor de arte colonial, con 12 años. O sea, era un genio. Entonces, pues ahí, pues claro, a ellos les encanta mucho todo el tema español, pero yo creo que a todo el mundo, ¿no? O sea, somos aquí también en España, hay muchísimas identidades, hay muchísimas lenguas, o sea, al final nosotros los andaluces también somos para que nos echen de comer, aparte, como decimos. Entonces, pero yo creo que es lo que he comentado un poco antes. Hay que intentar reírse del tema, ver que aquí nadie es perfecto y que lo que tú puedas pensar con mucha convicción en un momento a las 4:30 de la tarde de repente te das cuenta de, ay, pues esto es también de otro color. Y yo creo que de colores los músicos entendemos mucho porque trabajamos con el color. Y de repente estás así, tocando y llegan las 9 de la noche, está tu cuarta o quinta hora de estudio y de repente giras, me voy a poner ahora muy técnico guitarrísticamente, giras la uña un poquito para acá, te sale un colorcito un poquito más claro y dices, este es el que a mí me gusta. Entonces, en la vida no hay nada blanco ni negro y al final, pues también a veces a los políticos, ¿no? Nos quieren dar siempre clases de historia, nos quieren enfrentar, pero la pregunta que yo lanzo es, ¿queremos enfrentarnos o queremos hermanarnos? Yo creo que realmente tenemos más deberes que hacer en el segundo apartado, en el de hermanarnos, ¿no? Porque si tomamos la 9ª Sinfonía de Beethoven, y Beethoven no creo que fuera el tipo más simpático del mundo, precisamente. Era Sagitario, además, como yo, y los Sagitarios somos muy signo de fuego. Entonces, yo creo que hay que estar siempre trabajando, no ya por hermanarnos con los demás, sino primero hermanarnos con nosotros mismos, querernos a nosotros mismos, porque yo venía ahora caminando por aquí, por el Madrid de los Sauces. Hay tanta belleza en el mundo, hay tantas cosas y también hay miserias. Por eso he usado la palabra miseria, ¿no? Antiguamente, ¿no? Es la cosa espiritual que queda buena y que engrandece al ser humano a pesar de sus miserias. Entonces, en vez de echarle la culpa a los demás, creo que tenemos que mirar nosotros mismos, hacer ese tipo de autocrítica y al final también ver que en el mundo, ¿por qué están diciendo estas cosas? ¿Y por qué ahora sacan esto? ¿Y por qué no sé qué? O sea, y ahí también los artistas tenemos un papel muy importante, que no nos solemos dejar influenciar por los demás, lo cual me parece muy importante, ¿no? Ya sea escuchando música o leyendo o teniendo conversaciones interesantes. No nos vamos a lo que está hablando todo el mundo siempre, sino buscamos, para mí una buena conversación, se puede hablar desde el neumático de un coche hasta la 8ª Sinfonía de Beethoven o lo que sea, o este vaso de agua, ¿por qué el vaso de agua este es así? ¿Por qué está así? ¿Qué puede significar que esté así de lleno? ¿No? Y ponerse filosófico. Entonces, no, es un tema que yo intento alejarme bastante, yo de la política siempre me he intentado alejar bastante, porque creo que la mejor política que yo puedo hacer es dar lo mejor que yo pueda tener dentro de mí, dentro de mis miserias también. Sí. Vamos a entrar ya en un terreno más musical, aunque hemos estado hablando también ya de música, pero ¿cómo nace tu pasión por la guitarra? ¿Qué te cautivó de ella? Y decidiste que iba a ser tu vida. Bueno, pues no nació de repente, fue voy a decir que fue un parto casi abrupto. Largo. Porque a mí me gustaban mucho los deportes cuando yo era pequeño. Y yo pensé que iba a ser, antes te he dicho panadero, no sé qué, yo tenía como algunas cosas, jugador de golf, también me gustaban mucho los jardines, no sé por qué. Y digo, sí, soy jardinero. Claro, yo no estaba pensando ahí en temas de cuánto dinero voy a ganar o si voy a ser más famoso.
yo veía lo que me gustaba y digo, pues me dedico a eso. Entonces iba cambiando mucho, porque yo soy siempre mucho de cambiar mucho de opinión. Y entonces cuando llegó el momento de hablar del tema ya en serio, yo veía que mi hermano mayor se había apuntado al conservatorio, entonces me lleva 2 años y digo, uy, cuando yo cumpla 7 o casi 8, ¿no? Ya van a venir a por mí, me van a tirar los leones, ¿no? Entonces, cuando llegó eso, digo, bueno, ya sé lo que voy a decir. Cuando me digan que, o sea, llega el momento de apuntarse al conservatorio, le voy a decir, no, yo lo que sí quiero ser es jugador de fútbol o jugador de tenis, con la pelota que hay ahí. Y cuando le dije eso a mi madre me dice, no, tú puedes si quieres jugar al fútbol, lo que sea, pero yo te voy a apuntar. Entonces me ganó la partida, tuvimos ahí un tira y afloja. Y yo empecé con un año de solfeo, luego llegué a la guitarra, aquello me dolían los dedos, o sea, no entendía muy bien por qué si tú ponías la radio o ponías la tele y salía gente tocando también la guitarra o salía gente cantando también, digo, ¿qué pinto yo en todo esto? O sea, ¿cuál es mi función, no? Digo, por lo menos en el fútbol me estoy divirtiendo mucho. O sea, el fútbol te diviertes antes que la guitarra, porque aunque no tengas mucha técnica, tú te puedes pasar la pelota de izquierda a derecha. Yo era portero también, tiraba, metía un gol a veces hasta por la escuadra. Digo, pues yo no soy futbolista profesional. Y con la guitarra yo no metía ni goles por la escuadra, ni hacía grandes paradas, ni hacía nada. Lo único que me hacía es daño. Entonces, la gente, pues, claro, la guitarra es un instrumento que es muy fácil de tocar mal. No sé, es el instrumento de los aficionados para tocar un acorde o algo así, ¿no? O el ukelele o lo que sea. Pero realmente cuando tú te pones a tocar música clásica, que es a lo que nos atañe ahora, en la guitarra es una pesadilla. Yo te diría que es uno de los instrumentos más antinaturales que hay para tocar música clásica. Esto me ha llevado muchos años llegar a esta conclusión y algunos guitarristas clásicos me matarían por decir esto, ¿no? En vez de hacer apología de la guitarra. Pero realmente es un instrumento que es lento, que tiene poco volumen. Voy a decir todas las cosas malas y luego digo todas las buenas. Te iba a preguntar luego algo de esto. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿De dónde surge esta pasión? Porque tú me dices, vale, entonces ¿qué haces tocando en 50 países, no? Casi 50 países. Pues fue un día que yo ya casi que le lancé un ultimátum a mi madre y le dije, mamá, esto de la guitarra pues ya llevo unos meses, ¿no? Y ya valió, como dicen ahí en México, ¿no? Ya está bien, ¿no? Ya me puedo volver a parar Al fútbol. al fútbol. No, pero es que hay una obra que tú tienes que escuchar. Recuerdos de la Alhambra de Francisco Tárrega. Y yo, recuerdos de la Alhambra, pues yo me acuerdo de la Alhambra, fuimos hace 2 años, ¿no, mamá? Sí, qué bonita es la Alhambra, sí, pero ¿qué tiene que ver la Alhambra con una... No, búscala, está por ahí en uno de los discos que tiene tu padre. Claro, mi padre había hecho grado medio de guitarra. Entonces, claro, está por ahí, ¿no? Como cuando tu madre te dice que ¿dónde has dejado las zapatillas? No, pues por ahí las he dejado, ¿no? Eso también es cultura, ¿sabes? Como son las madres en Andalucía, aunque mi madre es francesa, pero adoptó mucho el de andaluz. Entonces, estuve como 2 o 3 meses buscando ese disco porque no había internet, ¿no? Y por eso al final le dedica uno tanto tiempo a la música comparado con la era de los teléfonos. Y después de estar mucho tiempo buscando, di por fin con ese disco y como me costó mucho, pues... Yo creo que valoré mucho ese hallazgo de Recuerdos de la Alhambra, tocado por el maestro Narciso Yepes, y en ese momento yo sentí como si se metiera un chispazo dentro de mí, me iluminara completamente y yo pensara, esto, yo he sido guitarrista en otra vida, esto no puede ser. Lo que no había sentido con el fútbol. Ajá. Entonces de repente yo dije, esto que me está pasando a mí, y no había nadie alrededor de mí, yo no sabía ni ponerlo en palabras, digo, esto que me está pasando a mí no me ha pasado nunca, ni me ha vuelto a pasar desde entonces. Entonces, a partir de ahí, yo no le dije nada a nadie, yo esto no se lo conté a mí, a eso ya lo han escuchado mis padres en entrevistas posteriormente, pero yo me callé, me levanté, tenía, no sé, 8 años por ahí, me fui a mi guitarra, toqué, y ya de repente dije, bueno, me siguen doliendo los dedos, me cuesta mucho, pero lo que yo acabo de sentir aquí quizás fue lo que me dio fuerzas para aguantar una serie de años hasta que ya le fui viendo el sentido y de repente, claro, ya... Porque yo tenía las manos muy pequeñas cuando empecé a tocar la guitarra. Ahora sí son grandes, pero las tenía muy pequeñas y me costaba todo muchísimo. Y ya luego empecé a ver que yo progresaba y de repente, pues, sí, ya pasó todo. Pero ese momento sí que fue, digamos, el que me hizo ya empezar a escuchar más discos de guitarra, más cosas. No había casi vídeos en aquella época. Yo tenía un vídeo de John Williams, el guitarrista australiano, y yo tenía otro vídeo de la final del concurso de Benicàssim, Francisco Tárrega, y eso era lo que yo todo el día estaba viendo.
Y luego tenía también una cinta posterior que fue muy importante en mi vida, que fue un cassette con el concierto de Aranjuez, la Orquesta de Radio Televisión Española con Don Alonso y Narciso Yepes y La Fantasía para un Gentilhombre. Y yo escuchaba todos los días eso, todos los días, hasta tal punto que cuando me dijeron con 16 años después, tienes que aprenderte el concierto de Aranjuez en 3 semanas, yo me lo aprendí en 1 y media o algo así, porque lo había escuchado ya tanto que lo único que había que hacer era, ¿dónde está la digitación puesta aquí? Aquí, vale. Pero yo sabía cuál era la siguiente nota porque yo tenía además el sentido de la oculto música, y todo claro, eso, sí. Sí. Y así fue, pero sí, no fue, desde al principio le tenía un poquito de manía, yo creo, incluso. Y también me pasaba con la música clásica, no me gustaba tanto. A pesar de que yo escuché música clásica antes que música de guitarra, El Pedro y el Lobo de Prokofiev, y por ejemplo, Beethoven, que me encanta hoy en día y acabé viviendo muy cerca de donde él nació, en Düsseldorf. Yo escuchaba a Beethoven y digo, ¿por qué está enfadado este hombre todo el día? Tiene música. Y ya luego, precisamente fue a través de una música suya donde no está enfadado, que es el movimiento lento de la sonata patética, en un disco de Barenboim, que yo dije, ay, aquí no está enfadado. Y ahí empecé a escuchar todo lo de Beethoven, porque yo soy muy friki, y entonces vi, ay, pues tiene muchas obras donde no está enfadado. Mira, aquí está alegre, mira, aquí está nostálgico, mira, aquí está melancólico, mira, aquí de nuevo se enfada, pero no tanto. Entonces le vi ya los matices a lo que es un genio, ¿no? Y yo, porque yo siempre he sido, eso me lo critican a veces también, por ejemplo, mis hermanos, ¿no? Que soy muy de generalizar, ¿no? Este está enfadado, este no sé cuánto. Entonces, es verdad que luego tengo que parar, bajar y revisar bajar revoluciones. lo que he pensado, sí. En una entrevista comentabas que una vez una mujer se te acercó en Alemania y te dijo, qué bien suena Schumann en la guitarra. Ah, sí. Y que Schubert quiso componer también para guitarra porque tenía una en su casa. También comentabas que hay más de 300 conciertos para guitarra compuestos, pero que si se les da una oportunidad, pues si no se les da una oportunidad es imposible conocerlos. ¿No te da la sensación de que eso, y es un poco que antes te he dicho, tengo una pregunta más o menos, ¿no te da la sensación de que la guitarra clásica como instrumento solista tiene un poder absoluto, eso es evidente, y que puede llegar a tocar cualquier repertorio, pero que cuando toca en conjunto tiene siempre como que asomar la cabeza? Mira, ahora que has dicho lo de los 300, estuve tocando en Colombia hace un mes y me encontré a un amigo, Edwin Guevara, un colega guitarrista, que había hecho una tesis doctoral sobre los conciertos de guitarra latinoamericanos para guitarra y orquesta. Solamente en el siglo XX él encontró 426. O sea, que nos hemos quedado cortos con las cifras. Solo en Latinoamérica. Sí. Y solo en México más de 200. Y la mayoría, o prácticamente la totalidad, están sin estrenar. Bien. Entonces, tú imagínate, ¿no? Porque tú dices, no, es que este artista pop ha escogido su disco, sus temas, 10 temas, entre más de 300 temas. Sí, pero no dura lo mismo un tema de pop que un concierto para guitarra y orquesta. Entonces, ahí lo estamos multiplicando por no sé cuánto, por 10 a lo mejor. Entonces, sí que una de las misiones que yo me he puesto como guitarrista es intentar llevar a la sala de concierto y sobre todo a los grandes directores de orquesta que me preguntan, oye, está muy bien el concierto de Aranjuez, ¿no? Pero ¿hay alguna obra más escrita para guitarra? Y yo digo, ¿cómo que sea? Yo les digo, ¿tú qué crees? ¿Tú qué crees? En Colombia 400. Sí, y a mí me encanta. A ver, y el otro día me preguntaron, oye, ¿tú no te cansas de tocar el concierto de Aranjuez? Digo, ¿cómo me voy a cansar de tocar eso? Y un violinista se cansa de tocar el concierto de Tchaikovsky. Pues a lo mejor se cansa una tarde porque no ha dormido bien. Pero realmente, si lo pones a dormir bien y lo llevas de vacaciones y luego le das la Filarmónica de Berlín con Simon Rattle o con quien sea, ya verás como si le gusta. Todo depende del contexto y del momento, ¿no? Entonces, una de las misiones que yo me he puesto es realmente todas esas obras que hay y que son muchas. Yo llegué a tocar en una temporada 13 conciertos para guitarra y orquesta diferentes, ¿no? Que eso sería hasta bastante repertorio para un pianista también, hacer 13 conciertos para piano y orquesta en una temporada. Entonces, eso también no solamente para la difusión de la guitarra y orquesta per se, sino en general para la misión más grande que yo tengo con la guitarra, que no es solamente
insertar la guitarra dentro del mundo de la música clásica a la manera de Andrés Segovia y que tenga más respeto y que en los conservatorios, bla, bla, todo eso. No, no es solamente eso. Yo veo la guitarra como, aparte de como un instrumento y que tiene su propia voz y lo que tú has dicho, que parece que nos tenemos que ganar nuestro sitio cuando tocamos. Yo creo que ahí influye mucho la actitud de músico con la que tú vayas. Yo no pienso cuando estoy tocando con una orquesta que yo soy guitarrista. Yo pienso que yo tengo una visión de la pieza que tengo que comunicar. La guitarra me ayuda a comunicarla, pero yo en ese momento tengo como algo abstracto en mi cabeza, un canto, un lo que sea, pero no estoy pensando que toco la guitarra, porque creo que cuando menos lo pienses, mejor vas a tocar la guitarra. Pero esa misión que es usar la guitarra como una herramienta, como una especie de puente para conectar un montón de cosas que creo que lo tienen más fáciles que otros instrumentos por la naturaleza, la cultura del instrumento y su historia. Y entonces, de la misma manera que yo, gracias a la guitarra, he conocido tantas culturas, tantos países, tanta gastronomía, tantos idiomas. Gracias a la guitarra, de repente me veía 8 horas al día estudiando alemán. ¿Qué tiene que ver estudiar alemán con la guitarra? Pues eso es lo que a mí la guitarra me ha dado, ¿no? Y conocer todas esas personas. A través de la guitarra he llegado también a la música clásica, he conocido pianistas, violinistas, directores de orquesta, me ha interesado mucho la dirección de orquesta. He tenido la oportunidad de visitar muchos museos en el mundo, conocer incluso, yo qué sé, trabajé con John Powell, uno de los compositores de bandas sonoras más importantes ahora del mundo. Entonces de repente me veo yo ahí con John Powell en Bielorrusia, ensayando su música, un tango que él hizo para Brad Pitt y para Angelina Jolie, y él al acordeón y yo a la guitarra, ahí en Bielorrusia. Luego vamos a la Elbphilharmonie. Entonces, todas esas oportunidades que me ha dado a mí la guitarra, yo quiero devolvérselo al mundo en forma de conexiones, ¿no? De trabajar con un pintor, de trabajar en una conferencia, con unos bailarines, en una película, meter la guitarra eso lo hago yo mucho en redes sociales, por ejemplo, meter la guitarra en sitios donde tú no relacionas la guitarra, pero de repente queda muy bien. Y la música para guitarra cobra otro significado nuevo, porque es el significado que le da luego también cada uno. A mí me gusta lo que decía el gran pianista Christian Zimmermann. Dice, yo toco algo en el escenario, pero ya como tú lo interpretes o como lo interprete cualquiera de las 2000 personas, eso ya es no responsabilidad, sino es problema de ellos. O sea, cada uno lo va a hacer de una forma diferente. Pero eso también se consigue cuando uno ve la guitarra, no desde la limitación de su repertorio, que no tiene para nada, como acabamos de ver, un repertorio limitado, sino desde el potencial que tiene de poder usarse para un número de actividades inmensa. Y es ahí donde yo quiero llevarla. Y creo que el estilo clásico, que es el más antiguo de todos los en el instrumento más tocado del mundo, que está el eléctrico, el acústico, todo, creo que es el más idóneo para ello, porque tenemos también la única técnica que te permite tocar con unos contrapuntos muy complejos y con una variedad de técnicas. Trabajamos quizá el sonido que para ciertos tipos de música pues es más difícil llegar, y creo que también que hermanarla más todavía con los otros estilos es algo ya que ahí hay muchísimo trabajo. Sí. Me recuerda un poco lo que estabas contando. Bueno, sé que también eres creo, un amante de la danza y que te gusta, y yo, bueno, pues es como también casi mi tercera piel, ¿no? Porque me une mucho a la danza y me recuerda un poco lo que hizo Anna Pavlova. Porque, por eso fue grande Anna Pavlova. Y es porque llevó la danza, es que iba hasta los barracones de los obreros en Hispanoamérica, o sea, viajó con su compañía. Y ella lo que quería era llevar la danza a todo el mundo, ¿no? Y decir que el ballet clásico era algo grandioso. Sí. Pues me recuerda un poco eso. Muy bueno. Has trabajado con grandes intérpretes, antes comentabas, directores, orquestas, compositores, has tocado en infinidad de lugares, dando por hecho que cada sitio, cada persona, pues evidentemente te ha llenado, te ha aportado algo, te ha hecho madurar, te ha hecho aprender. De esos que dices, joder, esto es increíble, me quedo con este sitio, me quedo con este momento, con esta persona, con este director, con esta... Me imagino que tendrás algunos especiales, o no quieres decirlos para no para no comparar con otros. Pero siempre hay algo, en algún momento siempre uno recuerda momentos de la vida y dices, joder, sí. He tocado aquí y
a mí, o he tocado tal concierto y ese día lo vibré como nunca, o... Ujú. No, o sea, depende también de... Al final, a mí cuando me preguntan por algo, digo, yo te voy a decir lo que se me ocurre en el momento, pero realmente como soy... O sea, se me ocurren tantas cosas en el mismo momento, o sea, cuando has dicho la palabra director, me impresionó mucho tocar con Lorenzo Biotti, por ejemplo, por las circunstancias en las que fueron, porque yo tenía los nervios a flor de piel, o sea, era una situación de, ¡buah! Es un debut en un festival tan grande, justo se van a cumplir, el mes que viene se cumplen 10 años. Y yo nunca había tocado en un festival de esa relevancia, uno de los, no sé, que 5 o 10 festivales más grandes del mundo, y de repente el concierto iba a ser con Mark Minkowski, el director, que él es más famoso como director, creo que de música barroca o renacentista, el director francés, y de repente me dicen, no, el maestro Mark Minkowski no se encuentra disponible, está enfermo, no sé qué pasa. Y entonces le va a sustituir Lorenzo Biotti, que yo no lo conocía. Y entonces apareció, y por lo visto Lorenzo Biotti estaba de vacaciones esos días en Cerdeña con su hermano, ¿no? Porque él es suizo, pero tiene raíces italianas. Su padre era el gran director Marcello Biotti. Y yo había estado escuchando muchas veces un disco de su padre que tenía los conciertos 1 y 2 de Paganini, de violín, con Alexander Markov, que es la versión que más me gusta, una versión que es loquísima, con una orquesta alemana, de Saarbrücken, creo. Entonces lo escuchaba una y otra vez con un amigo mío violinista, y de repente me veo ahí tocando con su hijo, y el tipo llegó, empezó a dirigir con una fuerza y una seguridad y una cosa. Y fíjate, yo ya el concierto de Aranjuez, no sé si hablamos de videojuegos, ya me había pasado todas las pantallas, casi. Nunca uno se lo termina de pasar del Aranjuez. Y de repente yo veo y digo, qué frescura, así como un huracán, un vendaval de energía, así, bla, bla, bla. Y yo digo, menos mal que no sabía que tenía que dirigir. Mal que era suplente. Sí. Entonces luego pues me alegra mucho que hoy esté dirigiendo orquestas como la Filarmónica de Berlín, de Viena y todo eso, porque en aquel momento todavía no las dirigía. Y luego, no sé, tengo muchas experiencias que me han marcado. Recuerdo una vez que estaba en Japón, muy cerca de la ciudad de Kobe, en la prefectura de Hyogo, y creo que además que era la primera gira que yo hice en Japón. Y claro, cada sala me estaba impresionando. La siguiente sala donde tocaba, digo, esta es la mejor sala donde he tocado en mi vida. La siguiente sala, no, es esta. Y de repente me llevan a una que era todo como de madera y las lámparas parecían unas medusas gigantes que colgaban encima mía, yo no sé, de 2 metros o 3 metros de diámetro. Y de repente saco la guitarra y empiezo a tocar. Y digo, no puede ser. Digo, esto... Entonces yo me hice un poco el sueco, aunque soy español ahí en Japón, hacerse el sueco como español en Japón. Y me decían, ya tiene que entrar el público. Yo, no, por favor, es que necesito probar un poco más la sala. Era mentira, yo no necesitaba probar la sala. Disfrutando. Yo lo que quería era tocar porque tenía la preocupación, digo, en el momento que entre el público, esto ya no va a sonar así, y yo nunca he escuchado una guitarra así. Y entonces empecé a tocar, digo, ay, qué bonito. Y entonces me puse a tocar, de repente me puse a tocar algo de Satie, digo, yo voy a dejar esto resonar así, que rebote el sonido. Y creo que nunca toqué en una sala así. Y entonces dije, cuando me dijeron, ya tenemos que hacer que el público entre, y dije, bueno, pues nada, se acabó aquí Disneylandia de la acústica. Y de repente me voy a mi camerino y me dicen, bueno, Rafael, sí, sales en 5 minutos, no sé qué. Y cuando salgo, no sé qué toqué, creo que toqué los valses poéticos de Granado o algo así. Qué bonito. Y de repente empiezo a tocar los valses poéticos y digo, suena exactamente igual de bien, o sea, que tenía una que sin público. Increíble. Sí. Entonces, si alguien quiere hacer un festival de guitarra que están tan de moda, allí, que lo hagan ahí, por favor. Se llama, la ciudad tiene un nombre rarísimo, Nishinomiya. No sé, podría ser el nombre de un restaurante japonés aquí en Madrid, ¿no? El restaurante de Nishinomiya. Entonces, sí, hay muchas anécdotas, muchas cosas que me han marcado muchos músicos. Tú nombraste antes a Lang Lang. Lang Lang, hay gente que lo odia, hay gente que lo adora. Al final es un pianista que es muy famoso, y yo me he dado cuenta que en el mundo de la música clásica, cuando alguien normalmente es tan famoso, es que es muy bueno. Lo que pasa es que cada uno tiene una opinión, y a la gente, pues, por suerte o por desgracia, le gusta soltar a algunos más que a otros su opinión. Pero yo recuerdo sacar la guitarra, empezar a tocar con la Lang, hi, how are you, no sé qué, hola, ¿qué tal? Empiezo a tocar y no sé, o sea, salía todo, o sea, yo lo seguía, él me seguía, sonaba súper fácil, terminamos
Y fue como, o sea, como la sala de Japón. Yo quería seguir tocando con él, pero no se podía. Entonces, luego llegó ese ensayo, creo que fue en el Auditorio Nacional, 1 hora y media o 2 antes del concierto. Salimos al concierto y la segunda vez que toco con Lang Lang, increíble, ¿no? Al final me dijo que si yo podía ir a México a acompañarlo, yo tenía que tocar en otro sitio, no podía. Pero ahí te das cuenta, dices, vale, y el hombre no está tocando algo así muy espectacular, una música de Disney tampoco tan virtuosa ni nada, pero donde te das cuenta que por muchas opiniones que haya de un músico, tú tienes que ir a comprobarlo, sentarte en primera fila, escucharlo e intentar, si te molesta él visualmente porque hace mucho gente, pues cierra los ojos a ver qué te transmite. Yo, por ejemplo, en el caso de él, yo lo venía siguiendo desde antes de irme a estudiar a Alemania, te estoy hablando de años 2002, 2003, que creo que él era bastante joven, y recuerdo que siempre lo escuchaba por la radio, en las retransmisiones que hacían de sus conciertos en Alemania. Él tocaba mucho con el maestro Christoph Eschenbach, por ejemplo, y recuerdo una vez que hizo el cuarto concierto de piano de Beethoven y Davis tocó el Reverie de Schumann, que yo luego acabé grabando años después. Y entonces lo escuché, toca el Reverie de Schumann y me recordó a Horowitz. Luego entendí por qué me recordó a Horowitz, porque él estudió con un alumno de Horowitz, que es Gary Grafman, en Filadelfia. Entonces, yo no lo estaba viendo ahí y mientras tanto, al nacimiento de Internet, la gente, no, es que sus gestos, es que sus caras, es que eso no sé qué. Pero es que yo lo había escuchado en la radio y a mí casi me sacaba las lágrimas. Entonces yo dije, pues si a ti te molesta alguien visualmente, pues escúchalo en la radio y viceversa. Y si te aburre en la radio, pues a lo mejor te va a gustar más viéndolo porque yo qué sé, porque te cae simpático o lo que sea. Pero no, yo que soy de tanto generalizar y demás, siempre le doy múltiples oportunidades a las cosas para que me intenten de nuevo convencer o reafirmarme en mi convencimiento. Sí. Un poco al hilo de lo que estabas hablando y que hemos comentado al principio de la entrevista, es tu interés por otras músicas, otros géneros, la música brasileña, el fado, el flamenco. A veces, un poco lo que estabas hablando, se critica a veces a los artistas, estos puristas, ¿no? Pero ¿cómo se meten a ver? Me acuerdo cuando Pavarotti en Friends, ¿no? Pero ¿cómo canta con Bob Dylan? ¿Pero qué es esto? Un cantante como se escandalizaban, ¿no? Qué suerte para Bob Dylan. O el mundo de la danza, que te digo, lo conozco bien, ¿no? Pero como un bailarín así se pone a bailar cosas norteamericanas con claqueo, bueno, pues quiero decir que dentro, pues no lo mires, ¿no? O no lo escuches, sino yo creo que si tiene el potencial, pues, o como tú, si te apetece tocar, yo que sé, Queen, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gusta un poco conocer tu opinión en relación a este interés que tienes en entrar en otras culturas, ya que estamos hablando de cultura. Y escuché el disco tuyo para prepararme un poco la entrevista el otro día de música brasileña, que tiene muy bonito, no lo conocía, de hace ya unos años, ¿no? Y me pareció muy interesante el cómo un artista como tú se introduce en estas otras dinámicas, ¿no? Sí, pues mira, yo vengo de Andalucía, por ejemplo, y recuerdo que cuando tuve mis primeras clases, pues ya todo el mundo en el colegio, ¡ay, es que te toca la guitarra! ¡Ay, es que te toca la guitarra! ¡Ah, entonces eres Tomatito! Y yo, Tomatito, y venga, Tomatito. Y yo decía, qué raro que me llamen Tomatito, pero yo creo que me están dando clases de guitarra clásica y si no me equivoco, Tomatito es flamenco. Pues claro, eso era pedirle pera al olmo, ¿no? Que supieran la diferencia. A día de hoy cuesta mucho en España que mucha gente sepa cuál es la diferencia y las similitudes, que también las hay muchas. Al final se engloba dentro de guitarra española, clásica, flamenca, lo que sea. Entonces, recuerdo que me llevé la guitarra al colegio porque se pusieron muy pesados. Tócate algo. Y yo pensando, esta gente, ¿para qué quieren que yo toque ti, ta? ¿Para qué? O sea, no puedo dar conciertos todavía. O sea, mi hermano al primer, al segundo año tocaba pam, 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 pirerorerorira, y tocaba invenciones de Bach, que yo era una maravilla arquitectónicamente la música. Yo digo, ¿y yo cuándo voy a tocar eso? ¿Sabes? Cuando lleve 25 años tocando la guitarra. Entonces, pero claro, yo no sabía cuáles eran las particularidades de cada instrumento, que los grandes genios habían escrito para uno y no para otro. Yo no sabía nada de eso. Yo sabía de fútbol y veía el Wimbledon y de tenis y no sé qué, y ahí sí sabía quién era Pete Sampras y no sé qué. Pero del otro no sabía nada. Entonces, cuando me llevé la guitarra al colegio, todos los niños... Claro, en aquella época, era la época casi que estaba a punto de... Todavía no había fallecido Camarón, Tomatito salía mucho en Canal Sur tocando con Camarón, no sé qué. Entonces, claro, el flamenco salía mucho en la tele. Y entonces saco la guitarra estaba desafinada
y me dicen, toca una bulería. Y yo, una bulería, digo, y yo, no, es que eso no, yo no sé tocar. Y yo sabía que bulería, digo, a mí me suena que bulería es algo del flamenco. Y yo, una bulería. Y yo no sabía si tocarle Noche de Paz o alguna que me supiera que más o menos fuera un poco potable, ¿no? Entonces, de repente empiezo a afinar y más que a desafinar, me puse a desafinar la guitarra, porque no me habían enseñado todavía a afinar la guitarra. Entonces, un problema eso que a lo mejor no tiene otro instrumento. Entonces, recuerdo que esa experiencia fue desastrosa porque ni siquiera pude tocar nada. Le dije, mira, lo siento, no puedo afinar, me puse casi a llorar, guardé la guitarra en una fundita que tenía de tela, que si la hacías así un poquito más fuerte te cargaba la guitarra. Entonces, años después, conocí muy cerca de ese colegio, en el barrio donde yo vivía, a algunos chicos que se dedicaban al flamenco, que tocaban el cajo, que cantaban, que tocaban la guitarra, no sé qué. Y mi padre me había dicho que en la familia tenemos también algunos primos, ¿no? Juan Requena, que es un tocador muy famoso, muy prestigioso en el mundo del flamenco, ha tocado con las grandes figuras del flamenco. Y entonces yo les dije a mi amigo, oye, yo quiero escuchar flamenco. Entonces empecé a escuchar flamenco. Y si yo quiero tocar flamenco, ¿qué hago? Pues yo no tengo tiempo, tengo que aprenderme mis obras clásicas. ¿Y a qué no sabes de quién era el libro que me dieron? De Tomatito. Entonces digo, esto ya es el destino, Tomatito, la segunda vez en mi vida. Digo, pues nada, Tomatito. Y a mí siempre me ha gustado mucho los tomates, el gazpacho, el salmorejo, todo. Entonces, toma. Y la guitarra flamenca de Tomatito. Primera página, adivina qué era, bulería. Entonces empiezo a tocar aquello y digo, uy, que suena mejor, le suena mejor a Tomatito que a mí. Y empiezo a tocar, hay un arpegio y digo, bueno, arpegio yo sé hacer, raqueado a lo mejor, que es otra técnica más flamenca. Y estuve un verano entero intentando sacar eso y no sonaba flamenco. Me sonaba como una especie de Fernando Sor, clasicismo, pero sin gracia, sin chispa. Entonces cerré el libro de Tomatito y dije, Tomatito, aquí se acabó la historia de Tomatito. Te pido disculpas. Para siempre. Vuelvo con mi Sor y mi concierto de Aranjuez y mi Turina, que eso sí, parece que se me da más o menos bien. Entonces, luego me fui a estudiar a Alemania y empecé a echar mucho de menos Andalucía. Entonces ella dije, no, me tengo que aprender una obra, la que sea, y me aprendí la Guajira de Lucía. ¿Y qué pasó? Que de repente no sé qué cambió en mi chip o mi forma de estudiar o no sé, maduré o no sé qué es lo que pasó, que me empezó a sonar un poquito más cercano a las fuentes originales, a Paco, a Tomatito y demás. Y me di cuenta de una cosa que fue para mí un gran shock, que de todas las obras que yo había tocado y todos los compositores que yo conocía de la guitarra clásica, de repente empecé a leer todo lo que me cayó de Paco de Lucía y dije, este es como el Paganini de la guitarra y no está en la música clásica, está en una música popular. O sea, yo que había escuchado mucho los caprichos de Paganini, los conciertos de Paganini en violín, algunos lo había leído en guitarra, que es música muy difícil, no sé qué, que explotaba mucho el instrumento. Y digo, aquí la sensación que yo tengo de alguien que explota el instrumento, porque claro, la mayoría de las grandes obras que tenemos están escritas por no guitarristas, o luego si están escritas por guitarristas, no tenían las técnicas estas idiomáticas del flamenco. Tú no vas a encontrar un solo raqueado casi en toda la obra de Fernando Sor, que es como el papa de la guitarra clásica. Del clasicismo. Entonces, de repente yo tuve esa visión de decir, es que creo que Paco Lucía es como el Paganini, aunque a lo mejor los flamencos no lo comparen con Paganini, ¿no? Porque a lo mejor tampoco escuchan música de Paganini, a lo mejor lo ven como el máximo exponente de la guitarra. Entonces yo dije, pues aunque yo no pueda sonar como Paco de Lucía, yo veo que es una música que me está dando muchísimo técnicamente, y a día de hoy, por ejemplo, hace 2 meses que tuve que tocar el concierto para una fiesta de Joaquín Rodrigo, que es el concierto más difíciles, no de los 426 de Latinoamérica, los 300 de ahí, de los que yo conozco, es el más difícil que hay. Pues muchas de esas partes tan difíciles que tiene Rodrigo escritas ahí, si yo no hubiera tocado obras flamencas, me hubiera costado muchísimo más trabajo llegar. Entonces ya no es una cuestión de tengo que tocar esto para hacerle justicia a la música o para sonar mejor, sino es algo que te nutre a ti técnica y musicalmente para hacerte crecer como músico. Y yo creo que crecer como músico es casi la obligación que tenemos todos los músicos, y lo que hagas da igual, es como en el amor y la guerra, todo vale, ¿no? Entonces va por ahí la cosa. Sí. Muy bien, pues estamos casi ya llegando al final y siempre hago algunas preguntas un poco más livianas para conocer un poco más al personaje. Entonces, nada, vamos a ellas. Como vives en México, ¿y eres más de rancheras o de boleros? Uy, pues creo que de las dos, depende del momento, sí. ¿Y de nachos o de tacos?
Ahí lo llaman totopos, que me costó aprender. Pues yo creo que siempre me han gustado más los totopos, que con el guacamole eso me vuelve loco. Y la primera vez que los probé fuera de España, que fue en Texas, ¿no? Está el Tex-Mex ese. Comí tantos totopos que ya no pude comer ningún taco. Hablando de gastronomía, un plato de la cocina internacional, ya que has viajado tanto, sí, pues que te haya sorprendido o que te haya fascinado. El que me comí ayer por la noche. Aquí en Madrid. Es que según cómo me pilla, porque de comida podemos hacer otro podcast. A ver si me llama Ferran Adrià. Vale. Pero ayer por la noche, además tú que tienes, sí, por tu apellido orígenes italianos, sí, intuyo, estuve en un restaurante italiano muy bueno y me tomé una pasta que tiene como una infiltración de calamar, entonces de tinta de calamar, la pasta es negra, unos tagliolini. Ajá. Y llevan tomates napolitanos con todo el jugo que eso suelta. O sea, como ven, me gusta hablar de comida. Sí. Unos carabineros, no carabinieri, carabineros y unas almejas. Y entonces todo eso pues me hizo estar del buen humor que estoy hoy. Sí. ¿Cuántas horas estudias al día? Porque con tanto viaje y tanto... Pues en 2004 estudiaba 6. Y en 2026, si estudio 4, estoy muy satisfecho. Aunque siempre intento... todo lo que me dé tiempo, pero es verdad que el estilo de vida y la carrera que yo tengo me hacen quitarme mucho más tiempo. Has hablado antes de deportes, de fútbol, de tenis y tal, pero ¿eres aficionado de algún deporte en concreto y seguidor de algún equipo o de un deportista en concreto? Bueno, ahora cuando venía para acá estaba el anuncio de la serie de Rafa Nadal, que me encanta, me inspira mucho más allá del deporte. Uh-huh. O sea, cuando yo tengo alguna duda de cómo comportarme o de qué hacer cuando me vengo abajo, yo pienso, ¿y qué haría Rafa Nadal? ¿O qué haría este tipo de gente cuando era pequeño? ¿O qué haría Michael Jordan? ¿O qué haría...? Sí, eso son gente que cuando me inspira más allá del deporte y evidentemente cuando los veo competir al máximo nivel, es que me emocionan hasta las lágrimas, igual que si viera a músicos que respeto mucho, ¿no? Como la Filarmónica de Berlín, por ejemplo. Sí. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Con qué compositor de los clásicos, muchos a lo mejor de los que has citado, te irías a cenar y tomarte una copa? Pues aunque tenía fama de ser muy borde y maleducado, con Debussy. ¿Ah? Sí. ¿Frío o calor? Calor. ¿Último libro que has leído, estás leyendo o tienes ganas de leerlo? Pues me leí un libro muy curioso que no sé cómo se traducirá porque me lo leí en inglés. Que me gustó bastante y precisamente ahora antes de venir para acá estaba escuchando una entrevista que hablaba, es un libro sobre Leonard Bernstein que se llama algo así como On and Off the Record, como dentro y fuera de estudio de grabación, uh-huh, que lo escribió su asistente de viajes. Entonces me gustó mucho porque ves lo loco que estaba Bernstein, que a mí es uno de mis directores favoritos, pero realmente viajar con él no ha tenido que ser fácil, narrado por ese. Se lo recomiendo mucho a la gente ese libro. Sí. Y por último, brevemente, si te digo España, ¿qué te sugiere? Pasión. Muy bien. Pues nada más, Rafael Aguirre, ha sido una maravilla estar contigo, esta conversación. Muchísimas gracias, de verdad, por aceptarla. Gracias. Por venir, por tu afecto, simpatía y tus tantas cosas interesantes que nos has contado, que podríamos, es verdad, estar horas. Espero que te hayas sentido a gusto y ojalá, tengamos otros momentos para conversar. Un abrazo muy grande. Ojalá, muchas gracias, Alessandro, estamos muy a gusto. Viajemos por las veredas de la sensibilidad, la verdad, la libertad, la unidad, en una palabra, por la senda de la cultura. Hoy no voy a leer ningún texto, como suelo hacer en cada uno de los episodios. Hoy solo quiero despedir esta tercera temporada con la emoción que se merece, con el agradecimiento a vosotros y a vosotras, por supuesto, los que nos escucháis y nos veis. Gracias por seguirnos y apoyar con vuestras opiniones también y vuestros apoyos. Siempre es importante. Creemos que merece la pena proponer un espacio de este tipo, que quizás puede llamarse minoritario, pero que a la vez busca lo que he comentado al principio: reflexionar, conversar, compartir. Los números de audiencia no son importantes. Lo importante es la palabra, lo importante es el pensamiento y lo importante son las personas. Así que nada, gracias también a Medio Tono Editorial por el apoyo que da al podcast durante toda la temporada, y gracias a quien hace posible técnicamente este milagro, en este caso a David del Amo y a Silke Ribes, unas jóvenes promesas hechas ya realidad, y a los que felicito por su profesionalidad y cariño.
Podéis seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en X, Twitter, así como en mi perfil de YouTube, Pierozzi Alessandro. Y os invito a enviar, como siempre, vuestras opiniones o ideas también de cara a la próxima temporada. Os deseo a todos un feliz verano. Un abrazo muy fuerte.